Mi mejor amiga se casó con mi ex, hasta que descubrió en la luna de miel lo que yo ya sabía. El día que vi a mi mejor amiga vestida de novia, supe que estaba a punto de cometer el mismo error que casi me destruyó. Nunca imaginé que diría eso. Ver a Lucía, mi mejor amiga de toda la vida, caminando hacia el altar con Julián, mi exmarido, fue como ver una vieja herida abrirse de nuevo, justo en el centro del pecho. Sonreí. Todos creyeron que estaba feliz por ella, pero por dentro algo se quebraba en silencio. Lucía y yo nos conocíamos desde niñas, compartimos cuadernos, secretos y lágrimas. Era la hermana que la vida me regaló cuando yo más la necesitaba. Y Julián, bueno, Julián fue el error que confundí con destino. Cuando él y yo nos conocimos, yo tenía apenas 30 años y creí que el amor todo lo podía. No sabía que el amor, cuando se tuerce, también puede destruirte poco a poco. Aquella mañana de la boda, el cielo estaba despejado, pero mi alma no. Todo parecía perfecto. Flores blancas, música suave, risas. Pero cuando lo vi, a Julián, parado frente al altar, con esa sonrisa impecable que tantos años me engañó, supe que nada había cambiado. Lo reconocí en su mirada, esa frialdad detrás del encanto, ese brillo falso que solo alguien que ha vivido su manipulación podría notar. Lucía se veía preciosa, nerviosa, y mientras el padre pronunciaba las palabras hasta que la muerte los separe, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No por celos, no, sino por miedo, porque yo sabía de lo que Julián era capaz cuando el amor dejaba de servirle. Esa noche, en la recepción, me acerqué a felicitarla. Ella me abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. Gracias, Mafe. Tú siempre estuviste ahí. Si tú pudiste perdonarlo, yo también puedo amar lo bueno que hay en él, me dijo. No supe qué responder. Solo la abracé. Y mientras lo hacía, recordé cada palabra hiriente, cada silencio, cada noche en la que dormí con un extraño que decía amarme. Cuando me alejé de ellos, lo vi mirándome, Julián. Tenía esa sonrisa medio torcida, esa mirada que decía, yo sigo teniendo el poder. Me estremecí. No era miedo, era intuición. Sabía que algo malo estaba por comenzar, y que esta vez yo no sería la víctima. Esa noche, sino la testigo. Al llegar a casa, me miré al espejo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para él, pero en el fondo deseé estar equivocada. Ojalá Lucía no tuviera que aprender lo mismo que yo aprendí, a golpes. No sabía que esa boda sería el principio de un nuevo infierno, y que, de alguna forma, yo tendría que volver a entrar en él. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Creí que después del divorcio, Julián quedaría atrás, pero el destino tiene una forma cruel de volver a ponerlo frente a ti. Después de aquella boda, traté de seguir con mi vida. Volver a la rutina como maestra, cuidar de mi hijo Daniel, preparar el desayuno temprano, escuchar los pájaros del patio mientras el café burbujeaba en la olla. Esas pequeñas cosas eran mi refugio. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Lucía en el altar, tan inocente, tan confiada, y el rostro de Julián, tan tranquilo, tan peligroso. Habían pasado 3 años desde nuestro divorcio, y aunque legalmente estábamos lejos, emocionalmente aún sentía su sombra sobre mí. Julián era encantador ante el mundo. Sabía decir las palabras justas, mirar de una forma que te hacía sentir especial. Así fue como me atrapó a mí, y así atrapó a Lucía. Lo que nadie sabía era lo que pasaba cuando las luces se apagaban. Una noche, Lucía me llamó. Era tarde. «Mafe, ¿estás despierta?» «Sí, ¿qué pasa, amiga?» «Nada, solo Julián y yo discutimos un poco. Ya sabes, por tonterías. Es que él se enoja cuando hablo con mis compañeras del trabajo. Dice que son una mala influencia». Rió nerviosa. Mi corazón se encogió. Esa frase era la misma que él me decía a mí, casi palabra por palabra. ¿Y tú qué piensas de eso? Intenté mantener la calma.
Supongo que tiene razón, a veces exagero, pero todo está bien. Me ama, Mafe, solo es un poco celoso. No respondí, porque yo también había dicho exactamente eso, hace años, cuando todos me preguntaban si estaba bien, y porque sabía que los celos de Julián no eran amor, eran control, y que esa era apenas la primera grieta. Durante las semanas siguientes, Lucía me mandaba mensajes menos frecuentes. Julián no quiere que salga tanto. Estamos reformando la casa, estoy sin tiempo. Todo bien, no te preocupes. Hasta que un día, simplemente, dejó de responder. Yo intenté justificarla. Quizá estaba ocupada, quizá necesitaba espacio, pero algo me decía que había algo más. Esa intuición que una mujer solo aprende cuando ya sobrevivió a la tormenta. Una tarde, la vi por casualidad en el supermercado. Se veía cansada, demacrada. Llevaba gafas oscuras aunque el día estaba nublado. Me acerqué con una sonrisa forzada. «¡Lucía!», dije. Ella se sobresaltó, bajó las gafas un segundo y me abrazó rápido, nerviosa. «Mafe, no puedo hablar ahora. Te llamo luego, ¿sí?». Y se fue, casi corriendo. En ese instante, lo supe. Julián estaba repitiendo el mismo patrón, la misma historia, solo que esta vez la víctima era mi mejor amiga. Pensé en ir a buscarla, en advertirla, pero parte de mí temía que no quisiera escuchar, y tenía razón. Nadie escucha hasta que el dolor se vuelve insoportable. Esa noche el teléfono sonó 3 veces, y si hubiera contestado, tal vez todo habría sido diferente. Era jueves. Yo corregía cuadernos en la mesa del comedor mientras Daniel veía la televisión. Llovía, y el sonido de la lluvia siempre me traía recuerdos, a veces buenos, a veces insoportables. Cuando el teléfono sonó por primera vez, miré el reloj, 10:47 p.m. Un número desconocido. No contesté. 1 minuto después volvió a sonar. Esta vez, el corazón me dio un brinco. «¿Quién llama a estas horas?», murmuré. No respondí. Pensé que era un error. Pero cuando sonó por tercera vez, una voz interna me gritó que levantara. Lo hice. «¿Hola?». Solo se oía respiración entrecortada. «¿Lucía?», pregunté. Silencio. Luego, una voz temblorosa. «Él está, Mafe», y la línea se cortó. «No puedo hablar». Me quedé helada. Intenté devolver la llamada, pero ya no contestaba. Intenté escribirle. Nada. Fui a su casa esa noche, pero las luces estaban apagadas. Ningún movimiento. Al día siguiente, traté de convencerme de que quizá había sido una pelea común, que tal vez Lucía exageraba, pero en el fondo sabía que esa respiración al otro lado del teléfono no era miedo pasajero, era terror. Durante los días siguientes no supe nada de ella. Fui a su trabajo. Me dijeron que estaba de vacaciones. Fui a su casa. Nadie abría. Empecé a sentir el mismo peso en el pecho que sentí en los últimos meses con Julián. Esa mezcla de angustia, impotencia y culpa. Esa sensación de estar viendo una película que ya conoces y no poder cambiar el final. Pasaron 2 semanas hasta que finalmente recibí un mensaje suyo. «Estoy bien, no te preocupes. Julián y yo necesitábamos tiempo a solas. Nos iremos de viaje pronto». No decía a dónde. No respondí de inmediato. Volví a leer el mensaje una y otra vez. La forma en que escribía no era Lucía. Era fría, vacía, como si alguien más hubiera tomado su voz. Esa misma noche soñé con ella. La veía llorando en una habitación oscura, intentando abrir una puerta que no se movía. Desperté con lágrimas, con el corazón a 1000, y lo supe. Algo terrible estaba a punto de pasar. Al día siguiente fui a la policía. Les expliqué todo, pero me miraron con escepticismo. «¿Tiene pruebas de que está en peligro?», me preguntó el oficial. Negué con la cabeza. «Solo una intuición». Él suspiró. «Señora, no podemos hacer nada por intuiciones». Salí de ahí con una mezcla de rabia e impotencia. Caminé bajo el sol ardiente hasta sentir que las piernas me temblaban. Y entonces lo juré. Si Lucía necesitaba ayuda, la encontraría, aunque tuviera que volver a enfrentar mis peores fantasmas. Yo ya sabía lo que era vivir con Julián, pero lo que aún no sabía
Era hasta dónde podía llegar. Creí que el silencio de Lucía era su forma de olvidar, pero era su manera de pedir auxilio sin palabras. Una tarde, mientras revisaba las redes sociales del colegio, vi una foto que me paralizó. Lucía aparecía sonriendo, con un vestido azul, de la mano de Julián en una playa de Puerto Vallarta. La publicación decía, disfrutando nuestra luna de miel eterna, pero algo no encajaba. La expresión en sus ojos no era de felicidad, era de miedo. Una sonrisa forzada, los hombros tensos. Yo conocía esa mirada, era la misma que tuve cuando fingía estar bien frente al mundo. Acerqué la imagen con los dedos y noté un detalle. Su muñeca. Tenía una pulsera de tela que solía usar solo cuando estaba nerviosa. Era un hábito que tenía desde niñas. La giraba una y otra vez cuando quería calmarse. Aquello fue suficiente para entender que algo no estaba bien. Intenté llamarla de nuevo, sin respuesta. Mandé mensajes, correos, nada. Hasta que una noche me llegó un sobre a casa. No tenía remitente. Dentro había una hoja doblada en 3. Solo decía, no confíes en él. Si me pasa algo, dile a mi mamá que la amo. El corazón me martillaba en el pecho. Reconocí la letra de Lucía. Me senté en el suelo, con la carta temblando entre mis manos. ¿Cómo la había enviado? ¿Dónde estaba? ¿Qué le estaba pasando? Llamé a su madre esa misma noche. Señora Elvira, ¿ha sabido algo de Lucía? Nada, mija. Solo dice que está feliz, que pronto volverá. Pero su voz no suena como antes. Sentí un nudo en la garganta. Esa voz era la voz de alguien que ha perdido el control de su vida. Decidí que no podía quedarme cruzada de brazos. Si la policía no hacía nada, lo haría yo. A veces, el pasado no te suelta, te espera en la puerta de una casa que juras no volver a cruzar. Sabía que Julián tenía una propiedad familiar en Puerto Vallarta, una casa frente al mar donde solíamos ir los primeros años de casados. Ese lugar me traía recuerdos que intenté enterrar. Noches de discusiones, de miedo, de silencio. Pero si Lucía estaba allí, tenía que encontrarla. Dejé a Daniel con mi hermana y tomé el primer autobús. El viaje fue largo. Durante las horas, mi mente no paraba. Recordaba las primeras veces que Julián levantó la voz, los primeros insultos disfrazados de bromas. Eres muy sensible, Mafe. Solo quiero lo mejor para ti. Si me amas, no necesitas hablar con nadie más. Así empezó todo, así empieza siempre. Cuando llegué a Vallarta, el aire salado me revolvió el estómago. Tomé un taxi y le di la dirección. El conductor me miró raro. ¿Va a la casa Herrera? Hace días que nadie entra ni sale. El corazón me dio un vuelco. Cuando llegamos, el portón estaba cerrado, pero el coche de Julián seguía ahí. Me acerqué despacio. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el mar. Caminé por el costado hasta una ventana entreabierta. Dentro vi un vaso caído, restos de comida y un teléfono roto en el suelo. Lucía, susurré. Entré. Llamé su nombre una y otra vez, humedad me envolvió, pero nadie respondió. Hasta que escuché algo en la habitación del fondo. Un sollozo ahogado. Avancé despacio, temblando. Y cuando abrí la puerta, la vi, Lucía, acurrucada en una esquina, con los ojos hinchados. Me miró y dijo con un hilo de voz: «Llegaste, pensé que no vendrías». Y en ese instante supe que la pesadilla que yo creí haber superado apenas estaba comenzando de nuevo. Había dolor en sus ojos, y esa mezcla, pero también vergüenza. Solo la conoce quien ha amado a su verdugo. Lucía me abrazó con fuerza, temblando como una niña perdida. Tenía marcas en los brazos, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. «No puedes estar aquí, Mafe. Si él vuelve y te ve», me susurró con pánico. «¿Qué te ha hecho, Lucía?», le pregunté. Ella bajó la mirada. «Nada. Fue culpa mía. Discutimos. Y él se enojó. Pero ya pasó. Eso no lo entiendes», le dije. Él cambia, intentando controlar la rabia. Luego me pide perdón, llora, dice que me necesita. Sentí un nudo en la garganta. Era como escuchar una grabación de mi propio pasado. Las mismas excusas, las mismas promesas vacías.
Lucía, escúchame, le dije tomando su mano. No puedes quedarte aquí, vámonos ahora. Ella dudó, miró hacia la ventana, como si esperara verlo aparecer en cualquier momento. No puedo. Si se entera, me buscará. Dice que si lo dejo, Eso también me lo dijo a se mí, mata, respondí. Lucía me miró con asombro, como si acabara de escuchar una confesión prohibida. ¿Te lo hizo a ti también? Sí, todo. Hubo un silencio largo, solo roto por el sonido del mar. En ese momento comprendí que lo que la mantenía ahí no era el miedo, era la culpa. Culpa de haberme traicionado, culpa de haber creído que podía cambiarlo, culpa de amar a quien solo sabe destruir. La ayudé a empacar algunas cosas, temblando. Cuando íbamos hacia la puerta, escuchamos el motor de un auto acercarse. Lucía me apretó el brazo. «¡Es él!», susurró. Nos escondimos detrás de la escalera. Escuchamos las llaves, los pasos, su voz. «Lucía, ¿dónde estás?». Su tono era tranquilo, demasiado tranquilo. Esa calma antes del golpe. Yo respiraba despacio, rogando que no subiera, pero subió. Cada escalón sonaba como una sentencia, hasta que se detuvo justo frente a nosotras. Abrió la puerta del cuarto, molesto, vacía, y salió. Aprovechamos el momento. Corrimos hacia la parte trasera, hacia la playa. El aire salado me quemaba los pulmones. Lucía lloraba, pero no se detenía. Llegamos hasta un viejo muelle y ahí nos escondimos detrás de unas rocas. «No quiero volver a verlo, Mafe, nunca más». Y en su voz había una mezcla de alivio y miedo, como quien por fin abre los ojos, pero teme lo que verá. Creí que el peligro había pasado, pero con Julián, la calma era solo una trampa. Pasamos la noche en un pequeño hostal. Lucía dormía por momentos, sobresaltada. Yo permanecí despierta, repasando en la cabeza todo lo que había visto, las marcas, la carta, el miedo en su voz. A las 6 de la mañana bajé a la recepción para pedir café. Y entonces lo vi. En la televisión local, una noticia. Se busca a mujer desaparecida, Lucía Campos Herrera. Su esposo reporta que huyó con dinero y joyas familiares. Sentí un vacío en el estómago. Julián la había denunciado. La había convertido en fugitiva. Subí corriendo al cuarto. «Lucía, tienes que ver esto», le dije mostrándole la pantalla del teléfono. Ella se llevó las manos al rostro. «No, no puede ser. Está diciendo que lo robé. Mafe», su voz se quebró. «Hay algo que no te conté». Se levantó, caminó hasta su bolso y sacó un sobre arrugado. Dentro había fotografías. Julián con otra mujer, más joven, en la misma casa, en las mismas fechas en que decía trabajar fuera. Lo descubrí hace semanas. Le pedí explicaciones y fue cuando empezó todo. Las lágrimas le corrían por la cara. Me encerró. Me quitó el teléfono. Dijo que nadie me creería. Yo apreté las fotos con rabia. «Ahora sí te van a creer», le dije, «pero necesitamos pruebas». Decidimos ir a la comisaría al amanecer. Pero cuando salimos del hostal, un coche negro estaba estacionado frente a la puerta. El motor encendido, las luces apagadas. Lucía me tomó del brazo. «Es él», susurró. Y en ese instante entendí que el infierno no había terminado. Apenas estábamos entrando en él. No hay sonido más aterrador que el de un motor siguiéndote cuando sabes quién va detrás del volante. Corrimos hasta el coche que había alquilado en la terminal. Lucía temblaba mientras subía al asiento del copiloto. Yo apenas podía respirar, pero encendí el motor y aceleré sin mirar atrás. Por el retrovisor vi las luces del coche negro encenderse. Nos seguía. El camino costero era angosto, bordeado por el mar a un lado y la selva al otro. El viento golpeaba las ventanas con fuerza. «Mafe, por favor, no pares», me decía Lucía con voz rota. «No lo haré», le respondí, aunque mis manos sudaban tanto que apenas podía sostener el volante. Durante kilómetros, el coche negro se mantenía detrás, a una distancia calculada, como un depredador jugando con su presa, hasta que las luces desaparecieron. Lucía suspiró, casi ¿Crees que llorando. se fue? «No», dije sin pensarlo. «Está esperando. Julián no se rinde. Nunca lo hace.
Decidimos salir de la carretera principal y entrar a un camino secundario que recordaba de los viajes antiguos. Terminamos en un pequeño pueblo pesquero, donde las casas eran de madera y los perros dormían bajo los porches. Nos refugiamos en una fonda humilde. La dueña, una mujer mayor de cabello blanco, nos ofreció comida y un cuarto detrás. Lucía comía en silencio. Cada tanto se llevaba la mano al pecho, como si temiera que su corazón se detuviera. Yo observaba por la ventana, esperando ver esos faros otra vez. Esa noche, mientras tratábamos de dormir, escuché algo en el exterior. Pasos. Me levanté con cuidado. Miré por la rendija de la puerta. Una sombra pasaba frente a la ventana. Tomé el celular, pero no había señal. Lucía se despertó, asustada. ¿Qué pasa? Nada. Solo me quedé vigilando hasta el amanecer. Mentí. A veces el miedo no grita, susurra y te obliga a mantenerte viva solo por instinto. No hay nada más peligroso que un hombre que se cree víctima de sus propios actos. Al día siguiente, decidimos volver a Guadalajara. Era la única forma de ir a la policía con algo más que palabras. Mientras esperábamos el autobús, Lucía seguía mirando a su alrededor. Cada persona que pasaba parecía un enemigo. Cuando por fin subimos, respiramos con alivio. El vehículo se llenó rápido, y en los asientos traseros se escuchaba música suave de una radio vieja. Una hora después, en una curva cerrada, Lucía se quedó paralizada. «Mafe», susurró, pálida. «¿Qué pasa?» Atrás, el tercer asiento. Giré la cabeza despacio. Y ahí estaba, Julián, con gafas oscuras, una gorra y esa sonrisa torcida que nunca olvidaré, me dijo en voz baja, el tiempo pareció detenerse. «Solo quiero hablar». Lucía empezó a temblar. «Por favor, déjanos en paz», le suplicó. Él sonrió. «Lucía, ¿eso le dijiste también a ella cuando la traicionaste?» Y me miró directo a los ojos. Su voz era calma, casi amable, pero sus manos, apretadas, delataban la ira contenida. «Bájate conmigo en la próxima parada», dijo. «Si no, todos aquí se van a enterar de lo que hiciste tú». Lo miré. Por primera vez lo vi dudar. Una mínima grieta en su arrogancia. El autobús se detuvo. Aproveché el momento y grité: «¡Conductor! ¡Este hombre nos está amenazando!». Los pasajeros voltearon. Julián retrocedió confundido, mientras algunos hombres se levantaban. Él bajó del autobús, lanzándome una mirada que aún siento en la piel. Lucía se derrumbó en mi hombro. «Mafe, no se va a detener», y yo lo sabía. A veces, sobrevivir no es ganar. Es apenas seguir respirando mientras el miedo te persigue. Cuando el miedo te alcanza, solo hay un lugar al que puedes volver, donde aprendiste a amar y también a resistir. Llegamos a Guadalajara al amanecer, exhaustas. Tomé un taxi y pedí al conductor que nos llevara a casa de mi madre, en las afueras. Durante el trayecto, Lucía apenas hablaba. Miraba por la ventana, con los ojos rojos e hinchados. Yo también estaba al borde del colapso, pero sabía que si me quebraba, ella no resistiría. Mi madre nos recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas al principio, pero al ver a Lucía, supo que algo grave pasaba. «Hijas, ¿qué fue lo que ese hombre les hizo?», preguntó, firme, como solo una madre puede serlo. No pude evitar llorar. Después de tantos años fingiendo fortaleza, por fin me permití derrumbarme. Le conté todo, la llamada, el viaje, las amenazas. Mi madre se quedó en silencio. Luego me acarició la cabeza. «Ese hombre no va a destruirte otra vez». No esta vez. Lucía dormía en mi antigua habitación. Parecía una niña perdida. Cada tanto murmuraba su nombre entre sueños, como si reviviera las mismas pesadillas que yo. Durante los días siguientes nos refugiamos allí. No salíamos, no contestábamos llamadas. Yo temía que Julián apareciera en cualquier momento. Hasta que un día llegó una carta sin remitente, dirigida a mí. Dentro, una sola frase escrita con tinta azul: «Si no vuelves lo que me pertenece, sabrás lo que es perderlo todo». Reconocí su letra.
Era la misma que usaba en las notas románticas cuando todavía fingía ser un buen hombre. Solo que ahora esa caligrafía me heló la sangre. El pasado no toca la puerta para pedir permiso. Simplemente entra. Creí conocer cada rincón de la oscuridad de Julián, hasta que descubrí que su historia tenía raíces más profundas. Mi madre tenía un amigo antiguo, el señor Ramiro, que había trabajado en el juzgado local. Le pedí ayuda. «Necesito saber si existe algún registro sobre Julián Herrera», le dije. Ramiro dudó, pero al verme tan decidida, accedió. 2 días después, me llamó a escondidas. «Mafe, ven a verme. Hay algo que tienes que ver con tus propios ojos». Fui sola, dejando a Lucía con mi madre. Ramiro me recibió con un sobre lleno de documentos. Dentro había copias de denuncias archivadas, todas contra el mismo nombre, Julián Herrera Salas, violencia doméstica, amenazas, estafa, manipulación. «Pero esto», balbuceé, «¿por qué nunca fue condenado?». Ramiro suspiró. Dinero, contactos, miedo. Siempre encontraba la forma de callar a las víctimas. Pero hubo una que desapareció. Nunca se resolvió. Desapareció una mujer llamada Adriana Vega, su primera pareja. Se fue de la ciudad y nunca más se supo de ella. Sentí el estómago revolverse. Esa era la historia que Julián me había contado años atrás, pero al revés, que ella lo había dejado por otro. Ahora todo encajaba. Tomé una copia de los documentos y salí de la oficina temblando. Sabía que tenía en las manos la prueba que podía hundirlo, pero también sabía que, si él descubría que yo lo sabía, vendría por nosotras. Esa noche, se escucharon golpes en la puerta de mi casa. Mi madre se levantó, asustada. ¿Quién será a estas horas? Yo me asomé por la ventana. Un coche negro estaba estacionado afuera. Y en ese instante supe que la historia de Adriana Vega estaba a punto de repetirse conmigo. Hay sonidos que nunca se olvidan, el de los nudillos golpeando una puerta y el de tu propio corazón rogando que no se abra. Los golpes eran secos, insistentes. «Mafe, sé que estás ahí. Tenemos que hablar», gritaba la voz al otro lado. Mi madre se asomó desde la cocina, pálida. «¿Es él?», asentí, sin poder pronunciar palabra. Lucía se despertó sobresaltada. Corrió hacia mí, sujetándome del brazo. «No le abras, por favor, no le abras». El golpeteo se volvió más violento. «Mafe, no hagas una estupidez, solo quiero hablar». Intenté mantener la calma. «Lucía, llama a la policía», susurré. Ella temblaba tanto que el teléfono casi se le cae de las manos. «¡Está fuera!», gritó mi madre. «Va a romper el portón». Y entonces lo escuchamos, el chirrido del metal doblándose. Julián estaba entrando. Corrimos al cuarto del fondo y empujamos un mueble contra la puerta. Afuera, sus pasos retumbaban en el pasillo. «No me obligues a hacer algo de lo que me arrepienta», decía con tono suave, casi tierno. Esa voz que antes me enamoraba y ahora me helaba los huesos. Lucía sollozaba, repitiendo su nombre. De pronto, se oyó el sonido lejano de sirenas. Julián golpeó una última vez la puerta, furioso. «Esto no termina aquí», susurró, y se fue. Cuando la policía llegó, ya no estaba. Dejaron un reporte, promesas vacías de vigilancia y una advertencia. Si vuelve, no intenten enfrentarlo solas. Esa noche no dormimos. Mi madre rezaba en voz baja. Lucía no dejaba de temblar, y yo miraba las sombras moverse por debajo de la puerta, esperando que no regresara. El amor te enseña a confiar, pero el miedo te enseña a sobrevivir. A veces, la verdad se esconde en un detalle tan pequeño que puede cambiarlo todo. 2 días después del ataque, recibí una llamada desconocida. Contesté con cautela. «¿Mafe Rojas?», preguntó una voz masculina. «Sí, ¿quién habla?». «Soy el inspector Méndez. Estoy a cargo del caso de Julián Herrera. Usted dejó una denuncia hace años, ¿verdad?». Mi corazón dio un salto. «Sí». Por eso nunca me escucharon. «Encontramos algo que podría interesarle». Me citó en la delegación. Fui con las manos sudorosas y un nudo en el estómago. Cuando llegué, me mostró una grabación de audio recuperada de un antiguo teléfono celular.
Era la voz de una mujer. Si algo me pasa, fue Julián. No confíen en él. Por favor, no lo dejen libre. El inspector me miró. La mujer del audio es Adriana Vega. Lo grabó días antes de desaparecer. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Dónde encontraron esto?, pregunté. En un trastero que él alquilaba. Alguien lo denunció por ruido y entramos con orden judicial. También había fotografías suyas, cartas, documentos falsos. Era la prueba definitiva. Pero el inspector me advirtió. Ahora que esto salió a la luz, va a buscarla. Usted y su amiga deben irse unos días. Regresé a casa con el alma helada. Lucía me esperaba en el patio, con una carta en la mano. Mafe. Llegó esto hace una hora. Una sola frase escrita con su letra habitual, pero fría, calculada. No deberías haber ido a la policía. Y entendí que el monstruo ya sabía cada paso que dábamos, incluso antes de que lo diéramos. El miedo tiene un olor, una mezcla de sudor, gasolina y silencio. El inspector Méndez nos había dado refugio temporal en una casa de protección. Era un lugar modesto, escondido entre árboles, lejos de la ciudad. Parecía seguro. Lucía y yo compartíamos una habitación pequeña. Por las noches, nos turnábamos para dormir, como si una de las dos tuviera que vigilar los sueños de la otra. Durante los primeros días, todo fue calma. Nadie nos llamaba, nadie nos buscaba. Pero la calma, con Julián, nunca duraba. Una tarde, cuando volvíamos del mercado con provisiones, noté un coche estacionado frente al portón. Vidrios polarizados, motor apagado. Lucía lo vio también. ¿Lo ves?, susurró. Sí. No mires más, entra. Apenas cruzamos la puerta, el coche arrancó y se alejó. Intenté convencerme de que era paranoia, pero algo en mí sabía que no. Esa noche, el perro del guardián ladró sin parar. Salí con una linterna. Todo parecía normal. Hasta que la luz se posó sobre la cerca trasera, un lazo cortado. Mi corazón se aceleró. Corrí hacia adentro, cerré la puerta con llave y busqué a Lucía. Empaca tus cosas. Nos vamos. ¿A dónde? Llamé al inspector, a donde pero él su no teléfono estaba fuera de servicio. Entonces lo escuché. Un golpe en la ventana del fondo. Lucía gritó. Corrimos al baño, nos atrincheramos. El sonido de pasos pesados, vidrios rotos, el crujir de la madera. Alguien estaba dentro. Lucía, no hagas ruido, le susurré. El aire se volvió espeso, y de pronto, una voz familiar, suave, casi tierna. ¿Creían que podían esconderse de mí? Era Julián. Y en ese instante, comprendí que el infierno no era un recuerdo. Era una habitación sin salida. La noche en que creí morir fue la noche en que volví a nacer. Julián golpeaba la puerta del baño con fuerza. «Mafe, sal de ahí. No quiero hacerte daño». Lucía lloraba sin control. Busqué desesperada una salida, pero solo había una pequeña ventana. Intenté abrirla. Estaba sellada. «Tienes que confiar en mí, Lucía», le dije. «No nos va a matar si no dejamos que lo haga». Con cada golpe, la puerta se astillaba. El aire olía a madera rota y miedo. Cuando por fin la puerta cedió, la silueta de Julián apareció en el umbral con un bidón en la mano. «No me dejaron opción», dijo, y roció gasolina en el suelo. «¡Estás loco!», grité. Él sonrió, con esa serenidad aterradora que solo tienen los que ya cruzaron una línea. «No soy yo el loco, Mafe. Son ustedes las que me obligaron». Encendió un fósforo. El fuego se levantó de inmediato, devorando las cortinas. Lucía gritó. Yo la empujé hacia la ventana, rompí el vidrio con el codo y la ayudé a salir. Las llamas crecían, rugiendo como una bestia. El humo me cegaba. Lucía extendió la mano desde afuera. «¡Mafe, sal ya!». Pero Julián me sujetó del brazo. «Si vas a huir, lo harás conmigo». El calor era insoportable. Lo empujé con todas mis fuerzas y corrí hacia la ventana. Sentí su mano rasgarme el hombro, pero logré salir. Rodamos por la tierra mientras la casa ardía detrás. El cielo se tiñó de naranja. Escuchamos sirenas a lo lejos. Lucía sollozaba, abrazándome. «¿Está muerto?», preguntó.
No lo sé, respondí, mirando el fuego. Pero en mi interior, porque hay hombres que no mueren entre las llamas, mueren cuando ya no les temes. Creí que el fuego había terminado con todo, pero solo encendió una nueva verdad. Cuando los bomberos llegaron, las llamas ya habían devorado media casa. Nos atendieron con rapidez. Oxígeno, vendas, preguntas. Lucía tenía quemaduras leves en los brazos. Yo, el hombro rasgado y una tos que me cortaba el pecho. Pero ninguna herida dolía tanto como el vacío que dejaba el miedo. Horas después, la policía halló un cuerpo carbonizado entre los restos. No podían identificarlo de inmediato. El inspector Méndez, al fin localizado, vino hasta el hospital. «Podría ser él», dijo, «pero no quiero darte falsas esperanzas». Yo asentí agotada. Parte de mí deseaba que así fuera. Otra parte sabía que Julián no era tan fácil de apagar. Días más tarde, llegó el informe forense. El cuerpo no era de Julián. Pertenecía a un hombre sin registro de identidad, probablemente un cómplice. Lucía rompió en llanto. «Entonces sigue ahí afuera». No supe qué decirle. Solo la abracé, sintiendo cómo el miedo volvía a colarse entre nosotros. La policía reforzó la vigilancia. Pero cada sombra, cada ruido, nos hacía saltar. Vivir con miedo se había convertido en una rutina. Una noche, recibí una llamada desconocida. «¿Mafe?», susurró una voz masculina. «¿Quién habla?». «Soy Méndez». «Lo tenemos». «¿A Julián?». «Sí». Intentaba cruzar hacia Tepic con documentos falsos. Está bajo custodia. El aire volvió a mis pulmones. Lucía cayó de rodillas llorando. «¿De verdad terminó?», preguntó. Y por primera vez en años pude responder con algo parecido a esperanza. «Sí, Lucía, terminó. Pero la libertad, después del infierno, no se siente como alivio. Se siente como vértigo». Mirarlo otra vez fue como abrir una herida que nunca terminó de cerrar. El juicio comenzó 2 meses después. El tribunal estaba lleno. Periodistas, abogados, curiosos. Yo había decidido testificar. Lucía también. Cuando lo vi entrar, esposado, vestido con ropa de reo, mi cuerpo entero se tensó. Pero esta vez no sentí miedo. Sentí lástima. Julián alzó la vista y me encontró. Sus ojos seguían siendo los mismos, vacíos, arrogantes, peligrosos. Pero ya no podían tocarme. Durante el juicio se revelaron pruebas, las denuncias antiguas, la grabación de Adriana Vega, las fotografías encontradas en su trastero, la carta de Lucía, mi testimonio. Todo encajaba. Todo lo que durante años nadie quiso ver, ahora estaba frente a todos. El abogado de defensa intentó pintarlo como un hombre inestable, víctima de su pasado. Pero cuando Lucía tomó la palabra, el silencio se volvió absoluto. «No quiero venganza», dijo con voz firme. «Solo quiero que nadie más crea sus mentiras». Julián sonrió con desprecio. «Sigues mintiendo, Lucía. Tú me provocaste». Los murmullos llenaron la sala. El juez lo mandó callar. Yo me levanté. Durante años pensé que el amor lo justificaría todo. Pero el amor no duele, señor juez. Lo que duele es el miedo. Y él nos lo robó. El veredicto fue unánime, culpable, condenado a 20 años de prisión. Cuando el juez golpeó el mazo, sentí algo romperse dentro, pero no de dolor, sino de liberación. Lucía me tomó la mano. «Ahora sí terminó, Mafe». Y esta vez lo creí. Hay heridas que no cierran con el tiempo, pero al menos dejan de sangrar. Cuando el ruido del miedo se apaga, el silencio duele más que los gritos. Después del juicio, la vida se volvió extraña. Todo era demasiado tranquilo. Nadie tocaba la puerta, nadie llamaba a escondidas, nadie nos seguía en la calle. Lucía se mudó a casa de su madre en Puebla. Necesitaba empezar de nuevo. Yo volví a dar clases, a levantarme temprano, a preparar café sin sobresaltos, pero aún así, cada vez que alguien levantaba la voz en la escuela, el cuerpo se me tensaba. Había noches en las que despertaba sobresaltada, convencida de que Julián estaba detrás de la puerta. Y luego recordaba, está preso, está lejos. Pero el miedo no entiende de muros ni barrotes. Lucía y yo hablábamos casi todos los días.
Nuestras conversaciones eran simples, recetas, flores, cosas pequeñas, hasta que un día me dijo: Mafe, soñé con él. Estaba sonriendo, pero no me daba miedo, solo pena. Quizá es tu manera de soltarlo, le respondí. Ella suspiró. ¿Y tú? ¿Ya lo soltaste? No supe qué decirle. Un fin de semana decidí ir a visitar la tumba de mi padre. No era devota, pero necesitaba hablar con alguien que me escuchara sin juzgar. Me senté frente a la lápida y lloré en silencio. Papá, ya no soy la misma. Pero tampoco soy la mujer rota que él dejó. El viento sopló suave. Por primera vez en años, sentí paz. Hay victorias que no se celebran con aplausos, sino con respiraciones tranquilas. Creí que su voz había quedado atrás, pero el pasado siempre encuentra una rendija por donde colarse. Pasaron El verano 6 llegaba, meses, y la vida, poco a poco, recuperaba su color, hasta que un día recibí un sobre sin remitente. Lo abrí con el corazón acelerado. Dentro había una carta, escrita con una caligrafía familiar. Mafe, no me guardes rencor. Todos merecemos una segunda oportunidad. Aquí adentro tengo tiempo para pensar. A veces sueño contigo y con Lucía. En esos sueños, todo es como antes. Dile que la perdono. Julián. Sentí una mezcla de asco y compasión. ¿Cómo podía hablar de perdón? ¿Cómo podía escribir como si nada hubiera pasado? Llamé a Lucía y se la leí. Guardó silencio un momento y luego dijo: No lo odies, Mafe. El odio es lo único que le permitiría seguir existiendo dentro de ti. Sus palabras me golpearon. Esa noche quemé la carta en el patio. Vi cómo las letras se convertían en cenizas, cómo su nombre desaparecía en el aire. Y en ese fuego encontré algo que nunca creí recuperar. Perdonar no Libertad. es absolver al culpable, es dejar de ser su prisionera. Creí que el pasado se había quedado tras las rejas, hasta que tocó mi puerta con otro rostro. Era una tarde tranquila. Estaba corrigiendo exámenes cuando escuché los pasos en el pasillo y luego el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir, me encontré con una joven de unos 25 años, delgada, con mirada cansada pero firme. ¿Usted es María Fernanda Rojas?, preguntó. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? La muchacha respiró hondo. Mi nombre es Clara Vega. Soy la hija de Adriana. El nombre me paralizó. Adriana Vega. La mujer que había desaparecido, la que dejó la grabación que lo cambió todo. Pase, por favor, le dije, casi sin voz. Nos sentamos en la sala. Ella sacó una carpeta vieja de su bolso. Mi madre me habló de usted en una carta que encontré hace poco. Dijo que si algún día sabía de Julián, debía buscarla. Me mostró la carta. La letra era la misma que había escuchado en la grabación. Suave, triste, resignada. Clara tenía la misma mirada que Lucía después del juicio. Esa mezcla de miedo aprendido y dignidad. Yo era una niña cuando todo pasó, me dijo. Siempre me dijeron que mi madre había huido, pero ahora sé que él la hizo desaparecer. No supe qué responder. Solo la abracé. Ella lloró en silencio. Era como si la historia de Adriana se cerrara en ese abrazo, como si su voz, perdida durante años, al fin descansara. A veces la justicia llega tarde, pero llega con otros ojos, con otra voz, con el eco de quienes ya no están. Cada historia de dolor merece un final distinto, uno que no repita el ciclo. Después de la visita de Clara, algo cambió dentro de mí. Ya no sentía rabia, ni miedo. Sentía propósito. Ella me contó que estaba estudiando Derecho, que quería especializarse en defensa de mujeres víctimas de violencia. No quiero que nadie más desaparezca como mi madre, me dijo. Esa frase me atravesó el alma. Durante semanas, la ayudé a recopilar los documentos, las pruebas, los testimonios que yo tenía. Juntas armamos un expediente nuevo, con los nombres de todas las mujeres que Julián había dañado. El caso se reabrió, esta vez con apoyo del Ministerio Público. Lucía también regresó a Guadalajara para ayudar. Verlas juntas, a Clara y Lucía, dos mujeres que habían sufrido por el mismo hombre y aún así estaban de pie, fue como ver la vida misma resistiendo. Nos reuníamos cada tarde en mi casa, entre carpetas y tazas de café.
Había lágrimas, sí, pero también risas, raras, tímidas, pero sinceras. Una noche, Clara me preguntó, ¿alguna vez pensó en volver a amar? Sonreí con tristeza. Pero sí no lo sé, que ya no tengo miedo del amor, porque ahora entiendo que el amor de verdad no exige silencio. Ella asintió, y en ese momento supe que el legado de Adriana no era el dolor, sino la valentía que nos dejó para romper el ciclo. No heredamos solo heridas, también heredamos la fuerza de quienes no se rindieron. Creí que la cárcel lo había silenciado, pero los monstruos no saben quedarse quietos. Era domingo cuando el teléfono sonó con un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Aló? Una voz fría, pausada, se filtró desde el otro lado. Mafe, tanto tiempo sin escucharte. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo conseguiste este número?, pregunté, conteniendo el temblor. Digamos que aún tengo amigos. No te asustes. Solo quería agradecerte. ¿Agradecerme? Sí, dijo con tono burlón. Gracias por hacerme famoso. Todos hablan de mí aquí. No hay respeto. Hasta los guardias me respetan. Julián. Solo cerré los ojos. Él rió. ¿Sabes? A veces pienso que sigues siendo mía, de algún modo, que si cierro los ojos puedo oler tu perfume. Colgué. El cuerpo me temblaba, pero no de terror, de indignación. Ya no era la mujer que se escondía detrás de una puerta. Llamé al inspector Méndez. Recibí una llamada desde el penal. Lo sé, respondió con tono grave. No fue la única. También contactó a Lucía y a la hija de Adriana. Está intentando provocarlas. ¿Qué hacemos? Nada. Lo trasladarán a otro penal, que su voz muera en un lugar donde nadie lo escuche. Esa noche, me quedé despierta largo rato mirando el cielo, y me di cuenta de que Julián ya no vivía en la cárcel, vivía en las sombras de las mujeres que todavía le temían, y que la única manera de matarlo era dejar de tenerle miedo. El silencio ya no era un refugio, era una forma de libertad. Nunca imaginé que contar mi historia se convertiría en una manera de sanar. Semanas después, Clara me propuso algo inesperado. Mafe, unos periodistas quieren entrevistarla. Están haciendo un reportaje sobre mujeres sobrevivientes de abuso psicológico y físico. Mi primer impulso fue decir que no. No quería revivirlo, ni convertirme en un rostro de tragedia. Pero esa misma noche, al mirar una foto de Lucía y yo sonriendo en mis tiempos de maestra, comprendí que si mi historia podía salvar a otra mujer, entonces valía la pena. El día de la entrevista, mis manos temblaban, las cámaras me intimidaban. Pero cuando el periodista me hizo la primera pregunta, algo dentro de mí cambió. ¿Por qué decidió hablar ahora? Porque el silencio me mantuvo cautiva demasiado tiempo, respondí. Porque quiero que otras sepan que no están solas. Mientras hablaba, Lucía observaba desde la puerta, con lágrimas discretas. Clara grababa en su celular. Conté todo: el amor, la manipulación, la culpa, el miedo, el fuego y la liberación. Cuando terminé, el periodista me preguntó, ¿qué le diría hoy a ese hombre si lo tuviera frente a usted? Sonreí con serenidad. Le diría que ya no tiene poder sobre mí, que ya no existe. Porque una mujer que sobrevive a su verdugo lo mata sin tocarlo. El silencio que siguió fue distinto. No era incómodo, era respetuoso. Esa noche, el reportaje se emitió en televisión. Y cuando me vi en la pantalla, no me reconocí como víctima. Me vi como una mujer viva. A veces, la voz que más cuesta recuperar es la tuya propia. Cuando el miedo se va, el silencio parece enorme, hasta que aprendes a llenarlo de cosas nuevas. Después de la entrevista, por primera vez en muchos años, podía caminar sin mirar atrás, podía respirar sin sentir culpa. La gente en el barrio comenzó a saludarme con una mezcla de respeto y cariño. Algunas mujeres se acercaban en voz baja para contarme sus propias historias, y yo las escuchaba con paciencia, con empatía. A veces, solo escuchar puede salvar una vida. Lucía, por su parte, empezó a trabajar como orientadora en un centro para mujeres. Su sonrisa había vuelto, aunque más serena,
más real. Un día me llamó emocionada. Mafe, logramos abrir un refugio nuevo. Lo llamamos Luz de Adriana. Al oírlo, se me hizo un nudo en la garganta. Ese nombre lo decía todo, la vida que resurge de la oscuridad. Yo seguí enseñando, pero ahora mis clases eran distintas. Les hablaba a mis alumnos de respeto, de dignidad, de valentía. Un día, una de mis alumnas me dijo: «Profe, usted habla como si hubiera peleado contra dragones». Sonreí. «Tal vez sí, hija, pero los dragones no siempre tienen alas. A veces usan traje y corbata». Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, el cielo estaba rosado. El aire olía a jazmín, y por primera vez el futuro no me asustaba. Había vivido tanto tiempo en el dolor que la paz me parecía un milagro, pero era real. No todo amor llega para quemarte. Algunos llegan solo para recordarte que sigues viva. Era sábado cuando lo conocí. Yo estaba en una pequeña librería del centro, buscando un libro para mis clases. Tropecé con un hombre que también extendía la mano hacia el mismo ejemplar. «Perdón», dije, avergonzada. «No se preocupe, creo que ambos tenemos buen gusto», respondió sonriendo. Se llamaba Andrés. Era periodista, divorciado, y tenía una calma que se notaba en la forma en que miraba a la gente. Directo, sin invadir. Comenzamos a hablar, primero de libros, luego de la vida. Me contó que también había pasado por un matrimonio difícil, lleno de manipulación y pérdida. No hubo coqueteo, ni prisa, solo comprensión. Durante semanas tomábamos café en el mismo lugar, siempre a la misma hora. Yo hablaba poco de mi pasado. Él tampoco preguntaba mucho, pero su silencio era distinto. No era el silencio del miedo, sino el de quien sabe esperar. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, me tomó la mano con cuidado. No dije nada. No sentí vértigo. Sentí paz. Y en ese instante entendí que el amor verdadero no llega a curarte. Llega cuando ya te has curado. Aprendí que después del fuego, aún se puede florecer, si dejas entrar la luz. A veces, para cerrar un círculo, hay que volver al lugar donde todo empezó. Un año después del juicio, Lucía me llamó con una propuesta que me estremeció. «Mafe, quiero volver a Vallarta, a la casa». «¿Para qué?», pregunté, dudando. «Para despedirme. No quiero que ese lugar siga teniéndome presa». Guardé silencio. Aquella casa me perseguía en sueños, pero algo en su voz me hizo aceptar. Una semana después, nos encontramos en la estación. Viajamos juntas, como dos mujeres distintas a las que huyeron aquel día entre llamas y llanto. El camino fue largo, pero tranquilo. Cuando llegamos, el terreno donde estuvo la casa seguía allí, vacío, cubierto de hierba alta y escombros calcinados. Lucía se detuvo, respiró profundo y sacó de su bolso un frasco pequeño. «Son las cenizas de las cartas que me escribió. Quiero que el mar se las lleve». Nos acercamos a la orilla. El sol comenzaba a caer. Lucía abrió el frasco y el viento arrastró el polvo hacia el horizonte. «Adiós, Julián», susurró. Yo me quedé mirando el mar, recordando la mujer que había sido, sumisa, temerosa, rota, y me di cuenta de que ya no existía. Lucía me abrazó. «Gracias por no rendirte», me dijo. «Gracias por volver», respondí. Caminamos de regreso sin mirar atrás. Por primera vez, el sonido de las olas no me pareció un eco del miedo, sino una melodía de libertad. El pasado no desaparece, pero deja de doler cuando lo miras sin miedo. A veces, el perdón no se entrega al otro, se entrega a una misma. Unas semanas después del viaje, encontré una caja vieja en el armario. Dentro había fotografías, anillos, cartas amarillentas y una libreta. Era mi diario de cuando aún estaba casada con Julián. Leí algunas páginas, con los ojos empañados. Hoy me gritó otra vez, pero después me trajo flores. Dice que soy su todo, aunque no me deja ver a nadie. Siento que me apago. Cerré la libreta, tomé una hoja en blanco y empecé a escribir. Julián, por años creí que me habías robado la vida, pero ahora entiendo que solo me enseñaste cuánto valía. No te odio, no te deseo mal.
Solo espero que, si algún día entiendes lo que hiciste, puedas vivir con ello. Yo ya aprendí a vivir sin ti. Doblé la carta, la guardé en un sobre y la dejé sobre la mesa del comedor. No la envié. No lo necesitaba. Esa carta era para mí, para recordarme que había sobrevivido, que había amado, que había perdonado, y que todo ese dolor, al final, me había convertido en alguien más fuerte. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin sobresaltos. Perdonar no borra el pasado, pero te libera de cargarlo. Cuando una historia termina, otra empieza, y a veces florece en el mismo suelo donde hubo dolor. Meses después de nuestro viaje, la vida parecía girar en un tono distinto. Lucía se mudó de nuevo a Guadalajara. Comenzó a estudiar psicología, enfocada en mujeres que habían pasado por lo mismo que nosotras. Yo seguía enseñando, pero también daba charlas en centros comunitarios. Hablábamos de señales de abuso, de amor propio, de límites. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Lucía me tomó de la mano y dijo: «¿Sabes, Mafe? Antes pensaba que lo peor que me pasó fue conocerlo. ¿Y ahora? Ahora pienso que fue lo mejor, porque gracias a eso encontré quién soy». Sonreí. Había verdad en sus palabras. El dolor, aunque injusto, también puede convertirse en raíz. Al llegar a casa, encontré una carta del Ministerio Público. Nos notificaban la inauguración oficial del refugio Luz de Adriana. Nos invitaron como fundadoras honorarias. Lloré al leerlo, no de tristeza, sino de gratitud. Habíamos transformado las ruinas en refugio, el miedo en propósito y las cicatrices en luz. El mar fue testigo de nuestro dolor y ahora era testigo de nuestra paz. El día de la inauguración amaneció claro. El refugio estaba decorado con flores blancas y fotografías de mujeres sonrientes. Clara, la hija de Adriana, leyó un discurso breve pero poderoso. Este lugar no se construyó con ladrillos, sino con coraje, y cada historia aquí es una victoria sobre el silencio. Lucía y yo la escuchábamos con lágrimas contenidas. Cuando llegó mi turno de hablar, me temblaban las manos, pero no la voz. Durante años creí que había perdido mi vida en el miedo, dije. Pero hoy entiendo que sobrevivir también es una forma de amar. Amar la vida, amar la libertad, amar a quienes fuimos y a quienes seremos. Al final, todos aplaudieron. El sonido del mar llegaba a lo lejos, como una bendición. Y por un instante, sentí que Adriana, desde algún lugar, también sonreía. A veces, la justicia no llega en un tribunal. Llega cuando aprendes a vivir en paz contigo misma. El fuego destruyó una casa, pero me enseñó a construir un alma nueva. Han pasado 3 años desde todo aquello. Andrés y yo seguimos juntos. No somos una historia de cuento, somos una historia real, con silencios y ternura. Lucía está por abrir su propio consultorio. Clara terminó la carrera y trabaja en el ministerio. Y yo sigo siendo maestra, pero sobre todo soy mujer libre. A veces miro las cicatrices de mi brazo y sonrío. Son recordatorios, no heridas, recordatorios de que sobreviví, de que amé, caí y me levanté. Cada vez que doy una charla, repito lo mismo. El fuego puede destruir tu casa, pero también iluminar tu camino. Lo importante es no dejar que te consuma. Miro el mar desde mi ventana y entiendo que la vida no siempre te da justicia perfecta, pero siempre te da una segunda oportunidad. Y eso, al final, es suficiente. La oscuridad no fue mi enemiga, fue el lugar donde aprendí a encender mi propia luz. Fin.